La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una cantidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. Un aproximado de 500.000 personas se encuentran con esta enfermedad y lamentablemente buscan ayuda cuando la enfermedad ha avanzado. Conversamos con el doctor Carlos Solís Beltrán, quien es experto en este tema y nos habló más al respecto. Precisamente sí, el problema gravísimo que afronta la humanidad en este momento, aparte de la migración, aparte de las guerras étnicas, aparte de las guerras religiosas, aparte de la bomba de hidrógeno, yo creo que la más importante es la diabetes. La diabetes está más o menos afectando a 500 millones de personas en el mundo. 500 millones de personas en el mundo. Y aquí en Milagro tenemos 12.000 diabéticos, de los cuales 8.000 ni siquiera saben que tienen diabetes. Eso es lo más grave. Ni siquiera saben que tienen diabetes. Y a este instituto de diabetes llegan cuando hay que amputar. Ayer cortamos una pierna a un paciente. Llegan con gangrena, con necrosis isquémica, con problemas de carácter sensitivo. Cuando ya han sido manipulados por todo el mundo, a mí me toca sufrir las consecuencias más graves del asunto. Los tenemos reportados en la foto y precisamente ahora tenemos en una clínica ingresado a un paciente que hemos hecho una limpieza quirúrgica. El alza de azúcar trae consigo varios efectos negativos en la salud. La diabetes se debe exclusivamente a la presencia de azúcar en la sangre. Los límites normales de la glicemia en ayunas va de 70 hasta 100 miligramos, es tolerable. Y probablemente después de las comidas hasta 126. Cualquier cantidad que sobrepase los 100, 101, 102 o después de comer 126, estamos hablando de un problema que se va a presentar, que es el azúcar en demasía en la sangre. Entonces cada milímetro de sangre está generando lesión en todo el cuerpo, porque la diabetes es una enfermedad de la sangre y la sangre circula desde el pelo hasta los pies y entonces vienen las gravísimas consecuencias como son el derrame cerebral, el infarto cerebral, trombosis cerebral, el infarto cardíaco, la ruptura cardíaca, la muerte súbita. La diabetes es una enfermedad silenciosa que no da síntomas, por eso llegan con infarto, amanecen muertos, ni siquiera sabían que tenían diabetes. Los riñones, usted ve las salas de diálisis, esa que está cerca de la policía, con más de 120 pacientes diabéticos que se dializan, y ahora que no hay dinero, imagínense usted la tragedia para los pacientes que tienen nefropatía diabética, es decir, las diferentes complicaciones. Enérgicamente hablaba que se debería de omitir el consumo del azúcar. Así como la sal es enemigo del hipertenso, del que sufre de la presión, se le prohíbe la sal porque arrastra sodio y agua y hace edema. En el diabético hay que prohibir azúcar, y en la sociedad de consumo nuestra deberíamos no usar el azúcar, deberíamos hacer quebrar a los ingenios y no usar el azúcar, porque el azúcar, ¿para qué la utilizamos? Para endulzar el café, para las tortas, para los helados, o sea, es decir, alimentos que no constituyen fuente de energía, como son los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los aminoácidos, los minerales, es decir, cosas fundamentales para el sostenimiento de la vida. Entonces, me alegra mucho que estén ustedes informados. En los Estados Unidos, a pesar de tener tanta información, es un país que está en crisis por la diabetes en niños. La diabetes en niños, ellos están teniendo más incidencia de diabéticos a los 10 años, 11 años, 12 años, sumado eso a la obesidad. Es una tragedia lo que está pasando en el mundo. Recomendaba que es importante el consumo del agua para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo humano, si usted coge el 100%, lo dividimos como contenido de nosotros, el 73% somos agua. Los huesos son agua, la piel es agua, los órganos son agua. Entonces permanentemente están en un
continuo movimiento fisiológico. Entonces, si no ingresamos por lo menos 2 litros de agua diario, producimos una deshidratación. Entonces, el agua es el pilar fundamental para el efecto fisiológico nuestro, ¿no? La que debe ir acompañada con las comidas, ¿no? Por supuesto, yo siempre, como nosotros vemos diabéticos muy pobres realmente, esto es un instituto donde no vienen los diabéticos ricos, porque ellos se van a los Estados Unidos, viajan a hacerse revisar. Nosotros vemos la mayoría de pacientes diabéticos pobres y nos jugamos la vida porque hacemos amputaciones casi gratuitas, hacemos correcciones de nefropatía, correcciones de cualquier tipo de complicaciones. Entonces, lo único que yo recomiendo, cuando yo tenía la Asociación de Pacientes Diabéticos o trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 35 años de mi vida dejé de información para la diabetes. Formé la Asociación de Pacientes Diabéticos, dábamos charlas académicas, científicas, cada fin de mes durante 35 años, pero nada de eso ha servido, compañeros periodistas. Lamentaba que la falta de apoyo ha debilitado la lucha contra la diabetes, pero a pesar de ello continuarán en este incalzable oficio. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.